Hola, nosotros somos Tubepol, una empresa 100% mexicana que cree mucho en la innovación y en los jóvenes de México y sobre todo cree en nuevas soluciones para la infraestructura hidráulica del país. ¿Cuál es nuestra misión? Pues justamente esa, solucionar la infraestructura hidráulica del país a través de nuevas tecnologías. Una parte importante también y que siempre hemos tomado en Tubepol como un estandarte es siempre cumplir con nuestra palabra, que es algo que se toma a la ligera y la gente no cumple con lo que dice. Nosotros lo tomamos como estandarte y nos gusta mucho cumplir con lo que decimos. La visión de Tubepol es tener el mejor personal y sobre todo la mejor tecnología que hay en el momento para dar soluciones a problemas que se tienen en infraestructura hidráulica. Algo muy importante que nosotros tomamos mucho en cuenta es que Tubepol nace creyendo mucho en la tecnología que más adelante vamos a explicar, que es tubería polimérica curada en sitio, pero no estamos cerrados a otras tecnologías. ¿A qué me refiero con esto? Si somos una empresa que hace algo innovador, no tenemos por qué quedarnos con eso que nos funcionó, sino seguir innovando, buscando nuevas cosas y estar a la vanguardia pues todo el tiempo. Ahora, entrando un poquito más en materia, ¿qué es lo que solucionamos? Los problemas tradicionales que tienen las tuberías cuando ya cumplieron con su vida útil, es decir, cuando llevan instaladas entre 30 a 40 años, ya cumplieron con esa vida útil y empiezan a tener un montón de problemas, entre los cuales los más comunes son las raíces. Obviamente entran a los drenajes porque buscan agua como fuente y el drenaje es una muy buena fuente de nutrientes. Colapsos en casos ya más graves, desfasamiento de juntas, separación entre tubos, entre una gran cantidad de problemáticas que se tienen. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Con una metodología que ya mencioné anteriormente, tubería polimérica curada en sitio, lo cual es una tecnología que recubre interiormente el tubo que está dañado. Más que recubrirlo, construyes un tubo totalmente nuevo dentro de uno que existe, y la principal característica que tiene esta metodología es que es sin ningún tipo de excavación. Esta tecnología, a diferencia de lo tradicional que sería la sustitución de una tubería abriendo zanja, es mucho más rápida, es mucho más limpia, segura y sobre todo novedosa. Ahora, hay otra parte que a nosotros nos importa más que todos esos que acabo de enumerar, que es la mínima influencia al entorno. ¿A qué me refiero con esto? Al no hacer excavaciones, pues simplemente no estás dañando a la sociedad con el hecho de todo el ruido, polvo, etcétera, todo lo que una obra civil de sustitución tradicional de tubería generaría. Ahora, ¿cómo es que hacemos este procedimiento? Bueno, el procedimiento, como ya lo mencioné, es tubería polimérica curada en sitio. Para realizar este procedimiento, primero hay que hacer algunas etapas previas, como la limpieza y desasolve del drenaje, con el fin de dejarlo libre de cualquier obstrucción. Otro de los procedimientos previos es hacer una inspección diagnóstico del tubo. ¿A qué me refiero con esto? Introducimos una cámara de videoinspección de drenajes con el fin de ver cada uno de los detalles que pudiera tener la tubería o daños que pudiera tener la tubería, todos los que ya mencioné antes, todos los problemas que solucionamos. Ya que tenemos esta inspección, tenemos perfectamente identificados los problemas y en base a eso podemos hacer un diseño. ¿A qué me refiero con diseño? Específicamente al espesor del recubrimiento o al espesor que debe de tener este tubo nuevo para resistir todas las cargas que tiene que soportar, a cargas como de tránsito, cargas muertas de edificios, tipo de suelo, nivel de aguas freáticas, entre otras. Todo el diseño está normado por una norma extranjera que es la ASTM F1216, y esta indica cada uno de los rubros que uno tiene que tomar en cuenta para llegar a ese diseño. Una vez terminado el diseño de la rehabilitación o el espesor que va a tener esta tubería nueva, lo que hacemos es un análisis de flujo, porque una de las preguntas que siempre nos hacen es, bueno, estás haciendo una reducción en el diámetro que tenía la tubería original, y efectivamente se está haciendo eso, pero se ve compensado por las características
del material que se instala, específicamente a la rugosidad de Manning del material que instalamos, que es similar a un PVC. Por lo tanto, al ser mucho más liso, corre mucho más agua por esta tubería. Se hace un análisis de cuando el tubo era nuevo, cuando el tubo estaba solvado, cuando el tubo fue desasolvado y una vez el tubo ya rehabilitado. Y en el 95% de los casos se puede observar que pasa mucho más agua por el tubo ya rehabilitado, aún con esa reducción de diámetro, que por la tubería, aún cuando era nueva o cuando fue recién instalada. Ahora, ya vamos un poquito más a la parte de cómo se hace el proceso ya en sí. Digamos que todo lo anterior fue un poquito como los preparativos o el previo a la rehabilitación. Ahora, ya que se tiene todo este diseño, toda esta, todos estos pasos previos, vamos a la producción del material. ¿A qué me refiero con producción? Vamos a hacer el tubo del tamaño que se necesita en seco, que es un fieltro de poliéster que tiene una capa plástica exterior, normalmente de poliuretano o de PVC, y esta se va a llenar de resina. Es decir, todo el fieltro de poliéster va a quedar totalmente impregnado. Imaginemos un globo de las dimensiones de la tubería que se desea de rehabilitar. Si fueran 24 pulgadas, es un globo de 24 pulgadas, del espesor que ya diseñamos anteriormente y de la longitud para llegar de un pozo de visita a otro pozo de visita. Pudieran ser 80 metros, imaginamos. Ya que tenemos este material totalmente impregnado con la resina de poliéster, lo que hacemos es llevarlo al sitio de los trabajos y hacer un proceso de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Lo que hacemos es que, justo como lo dice la palabra, invertimos el material de forma que la resina que contiene esta bolsa o este tubo quede en la parte exterior y la parte plástica quede en la parte interior o donde va a ir el flujo. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de aire a presión. Es como si volteáramos un calcetín. Se cambia totalmente de sentido dentro de la tubería, y ya que está adentro queda bien inflado o bien apretado, ajustado a las paredes del tubo que está dañado. Una vez ajustado y que ya lo tienes totalmente pegado en los 80 metros, que es el caso que estábamos mencionando, lo que hacemos es que calentamos el sistema ingresando vapor de agua y aire. Ya no solamente aire para que esté presionado, sino que ahora ponemos también vapor de agua. Lo que hace es que aumenta la temperatura a más o menos unos 82 grados y en ese momento la resina polimeriza. Por lo tanto, endurece y queda totalmente fija al tubo anterior. Realmente el procedimiento, para decirlo de manera cotidiana, lo que estamos haciendo es utilizar de cimbra el tubo existente o el tubo dañado para darle vida a la nueva tubería, que es una tubería totalmente plástica, ¿no? Una vez terminado este proceso de curado, lo que se hace es que se cortan los extremos de la tubería a paño normalmente, o a veces 10 centímetros le dejamos en los pozos de visita, y se pone de nuevo en operación. Este proceso es muy rápido, más o menos en tuberías pequeñas te tardarás unas 12 horas en todo el procedimiento. En tuberías ya arriba de las 42 pulgadas pudieran ser 18 o hasta 20 horas como máximo. Para concluir con el proceso en sitio, lo que hacemos es que volvemos a ingresar una cámara de videoinspección para verificar que la calidad de la rehabilitación es la deseada, es decir, que el material está homogéneo y totalmente liso en toda la longitud, desde un pozo de visita hasta el otro. En algunos casos, lo que hacemos con los cortes de los extremos es que los llevamos al laboratorio y hacemos pruebas de resistencia de materiales para verificar que cumplen con la normatividad con la cual fue diseñado. Esto normalmente lo hacemos en los laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México por nuestra estrecha conexión con ellos, tanto como estudiantes, después incubados, y bueno, seguimos bajo esa línea. Ahora voy a hablar un poco de las comparaciones entre la sustitución y la rehabilitación. Obviamente los métodos tradicionales pues involucran una zanja y esa es la principal desventaja de los mismos. Eso y el tiempo que involucra hacer una obra civil. Normalmente, como lo mencioné,
nosotros nos tardaremos una noche. Intentamos hacer los trabajos nocturnos justamente con el fin de no estar afectando a las localidades donde hacemos trabajos. Los trabajos tradicionales tardarán en tramos de 100 metros, si bien si es una constructora que lo hace de manera muy rápida, quizás 2 semanas en un tubo de 24 pulgadas. Entonces hay una diferencia importante. Es también muy común que cuando están haciendo obras de este tipo, siempre dañan servicios adyacentes. Las tuberías que se instalan finalmente son tubos por separado y van teniendo juntas cada determinado tiempo, cada 6 metros, cada 3 metros, dependiendo del diámetro, van teniendo juntas y juntas y juntas, pues lo que entorpece obviamente el flujo. Son tuberías rígidas que finalmente no te permiten esta flexión, y es donde también siempre se dañan las tuberías, en las juntas. Entre pues, otras características que a lo mejor se me están pasando en este momento, pero finalmente pues, hacer una obra civil es algo difícil. Ahora voy a mencionar características de la tubería que nosotros instalamos. Es flexible, aún siendo bastante resistente, tiene esta capacidad de flexionarse. Digamos que tiene una falla dúctil similar a la que tuviera el acero, o más que el acero, como el concreto, diré como la madera, por ser un material fibroso. Entonces tiene esta capacidad de estarse flexionando y poder resistir pues, movimientos telúricos, movimientos por consolidación del suelo, a lo mejor tránsito pesado que llega a mover el suelo. Entonces tiene esta capacidad. Como ya se mencionó, es una pieza monolítica también, de un lado de un pozo de visita hasta el otro pozo de visita, por lo que pues, no tiene juntas. Eso es un beneficio grande. Ya se mencionó en el diseño que está hecha exclusivamente, es un traje a la medida para cada una de las tuberías o de las características que se tiene en el sitio. Es mucho más rápida y bueno, con mínima influencia al entorno. Bueno, ahora les voy a platicar de algunos casos de éxito que hemos tenido con la tecnología, y el primero que les voy a exponer es el de Caminos y Puentes Federales, que se hizo este mismo año. Era una tubería de 60 pulgadas, o es una tubería de 60 pulgadas. La rehabilitación o el diseño fue de 25 milímetros, y el problema que tenían ahí, bueno, pues a todas luces es que no podían cerrar la carretera para hacer un cambio de esa tubería, y menos en una carretera tan importante que conecta un puerto con el centro del país. ¿Cuáles eran las problemáticas que tenía esa tubería en específico? Sobre todo en 2 secciones o en 2 partes, en 2 tramos de la tubería tenían desfases muy grandes. Entonces se estaba moviendo mucho el terraplén y debían de darle una solución inmediata. Finalmente se decidió que tubería polimérica curada en sitio era la metodología adecuada para hacer esta rehabilitación sin afectar el flujo vehicular. Y bueno, vamos a ver aquí algunas imágenes del daño y de cómo fue que se hizo la rehabilitación. Un gran reto en este proyecto fue la gran pendiente que se tenía, que era arriba del 22%. Por lo tanto, tuvo que tomarse en consideración este factor para poder hacer los trabajos de la mejor manera y solucionar el problema lo más rápido posible. El segundo caso de éxito que queremos exponer es el de Veracruz. Fue en el puerto de Veracruz y es una tubería de 36 pulgadas que pasaba por debajo, más bien pasa por debajo de un puente vehicular, el cual acababan de construir, y se dieron cuenta que empezó a tener muchos baches y hundimientos. Cuando vieron qué era lo que estaba pasando, si ese puente era nuevo y estaba teniendo esos problemas, verificaron que el drenaje pues prácticamente ya estaba en muy mal estado, y en algunas zonas se estaba ingresando suelo adyacente, y bueno, por eso eran los baches. Se decidió de igual manera la tecnología que nosotros utilizamos, por el gran beneficio de no tener que romper prácticamente nada, solamente se tuvo que abrir un poco el brocal por el tamaño del tubo que se tiene, y bueno, la entrada del brocal es un poco más pequeña.
¿Cuáles eran las problemáticas que presentaba? Tenía acero expuesto, en algunas partes ausencia de piezas de tubo, juntas separadas, y bueno, por ahí se pueden ver estas imágenes. De igual forma, se hizo en un aproximado de 12 horas la rehabilitación, y prácticamente no se tuvo que cerrar ningún tipo de vialidad. Y finalmente el caso de éxito de la Ciudad de México, era una tubería de 72 pulgadas, el espesor de diseño fueron 25 milímetros y la longitud eran 200 metros. Este fue un reto importante porque al ser una longitud tan larga, en este diámetro el manejo de los materiales se volvió un poquito complicado por el volumen. En total, la rehabilitación pesaba 45 toneladas aproximadamente, y llevarlas al sitio, instalarlas dentro de la tubería, inflarlas, pues representó un reto importante, pero ameritaba hacerlo con esta tecnología. La tubería pasa en circuito interior, cruce con Eduardo Molina, y era pues un lugar muy transitado, con tránsito pesado, y cerrarlo era una problemática grande. Rehabilitamos tuberías desde 4 pulgadas, las más pequeñitas, y hasta 72 pulgadas en los casos más grandes. Las descargas que quedan tapadas una vez finalizada la rehabilitación se abren dependiendo del diámetro. En diámetros pequeños se tiene que ingresar una cámara de inspección que tiene un robot fresador que vuelve a aperturar estas descargas. Obviamente tenemos la videoinspección previa, y entonces las tenemos perfectamente bien ubicadas. En casos más grandes se puede hacer directamente con ingreso de personal y una caladora, o hay algunos casos también donde se entra por la descarga con un taladro extensible, digámoslo de esa manera, que reabre esas descargas. Realmente el material no es algo que influya para que se pueda o no rehabilitar, ya que solamente se toma como siembra para la creación de este nuevo tubo. Pudiera ser tubería de fierro, pudiera ser tubería de concreto, asbesto, cemento, PVC. Realmente el material no es algo no es una limitante para el sistema. En el caso de tuberías sanitarias, de drenaje sanitario, pues prácticamente cualquier desecho que pudieran tirar en estas tuberías. Hay casos muy específicos, como el caso de Pemex, donde se tiene que hacer un cambio en la resina para poder transportar los líquidos o los drenajes aceitosos que ellos tienen, pues por la característica del mismo flujo. Pero para el 95% de los casos se utiliza una resina de poliéster, la cual no tiene ningún problema para transportar residuos. ¿Cuánto dura la tubería ya instalada? La vida útil que nosotros le damos a esta tubería es de 50 años. Es difícil determinarlo tanto así como si fuera un material único, debido a la diferencia en el espesor para cada caso específico. Como se mencionó, es un traje a la medida en cada ocasión, pero pudiera decir que en el 90% de los casos estamos por debajo, entre un 5 y 10% de lo que costaría hacerlo por una metodología tradicional de hacer una zanja, sacar la tubería vieja y meter la tubería nueva, involucrando toda la obra civil.